Este es mi papá, ya lo tengo nuevamente en casa. Como la historia puede ser un poquito confusa, pues se las voy a contar. A ver, resulta que mi papá murió de COVID. Yo sé que varias personas se van a sentir identificadas porque muchas personas murieron en el COVID, como mi papá, que murió en plena pandemia en todo su furor. Y obviamente ahorita estamos sacando sus cuerpos. A ver, la historia me pone un poquitico pesada porque resulta que como un 22 de julio yo recibo una llamada de mi tía que me dice: hey, tu papá está enfermo, pero no te quiere contar. A ver, mi papá siempre se dedicó a ayudar a las demás personas, pero siempre fue como muy orgulloso y no le gustaba que las personas se preocuparan por él. De hecho, muy parecido a mí en esa forma de ser. Ahorita llega y sucede que entonces él sí se enfermó, empezó su proceso de COVID, tan. Mi hija llevaba 3 meses de nacida cuando él ya empezó a entrar en situación de COVID, UCI y pues la muerte. Él murió el 4 de agosto. Resulta y sucede que siempre éramos hablando por teléfono, estábamos retirados, entonces siempre estábamos hablando por teléfono: hey, cuídate. Y claro, yo tenía una niña recién nacida, entonces manteníamos hablando de que nos teníamos que cuidar. Sin embargo, yo le decía como: venite más bien para acá, conocí a tu nieta. Y él postergó y no sabía que le iba a llegar la muerte. Sin embargo, nunca se me olvida que en algún momento mi papá, no entiendo por qué, me dijo: algunos deben irse para que otros lleguen. Pues en ese entonces pues los dos estaban vivos, pero yo no entendía el por qué me estaba diciendo esa frase. Sin embargo, siempre me queda la duda si las personas, cuando saben que van a morir, terminan anticipándose a esa noticia. Listo, sigamos. Entonces, 22 de julio recibo yo la noticia que mi papá estaba enfermo, y cada vez se estaba poniendo peor. Entonces tocaba llevarlo para la clínica donde él estaba. Estamos muy retirados. Resulta que yo no sabía que era una entubada, ni él sabía que era una entubada, y ese día por la noche él me dijo: mira, me van a entubar. Hasta ahí. De hecho, muchos de nosotros no sabemos que era una entubada. A partir de ahí fue la última vez que yo hablé con mi papá en vida, porque él ya de ahí pasó 12 días en la UCI, los cuales fueron súper tortuosos para mí, porque entonces yo tenía que esperar todo el día. No podía tener acompañantes porque estábamos en pleno furor de agosto del 2020, julio-agosto del 2020, estábamos en pleno furor, todo el mundo encerradito. Llega mi papá, entra a la UCI solito, yo todos los días pendiente. A mí me llamaban después de la 1 de la mañana a darme el reporte del día, cómo estaba mi papá. Hasta ahí ya estaba bastante horrible el caso, porque yo pasaba todo el día muy aburrido y tenía que esperar en la noche a ver cómo iba. Cuando resulta que el 3 de agosto, sí, fue el 3 de agosto, me llegan y me dicen: hey, tu papá ya está mejor, lo vamos a despertar mañana, vente para acá. Yo para ir allá no habían vuelos ni nada, tenía que coger la camioneta y conducir 20 horas. Y yo: listo, no importa, yo arranco. Mi tío muy valiente cogió, me acompañó y nos fuimos. Vea, todos los pueblos eran vacíos, las carreteras eran vacías, usted no se encontraba nadie en la calle porque estábamos totalmente encerrados. Me voy por él con la esperanza que lo íbamos a despertar, cuando a mitad del camino, o sea, yo ya llevaba la mitad del camino, llego, llamo para reportar que yo iba para allá. Cuando no, es que venga, un amigo de mi papá me dice: es que usted no lo llamó a la clínica. Y yo: ¿por qué? ¿Qué pasó? No, llamé a la clínica. Y yo le dije: no, ya dígame qué pasó. Cuando me dice: no, es que su papá falleció. Y yo: ay, carajo. Entonces, imagínense, porque yo arranqué con la esperanza de ir a traérmelo. Pilas pues, esto tiene varias escenas. Fui con la esperanza de ir a traérmelo, cuando resulta que no, yo ya no me lo iba a poder traer, porque entonces yo ya dije: falleció. Obviamente me dio muy duro, me faltaba todavía como 10 horas de conducción, entonces yo le di ahí para abajo. Por media hora no nos pudieron esperar para el entierro y finalmente lo enterraron. Yo llegué como media hora después de que lo habían enterrado. Bueno, hasta ahí había estado al lado de mi papá, él en su tumba, y yo allá afuera llorando. Y yo: qué pesado. Sin embargo, me dio mucho más duro, porque yo les empecé a decir: listo, hagamos una cosa, crémenlo, y yo me lo llevo. Me dijeron: no, es que por acá no existe cremación. Acá no existe cremación y no te puedes llevar el cuerpo. Estamos en pleno COVID. Me tocó dejarlo en un cementerio nuevo. De hecho, mi papá fue el primer hombre de ese cementerio. Me tocó dejarlo en un cementerio nuevo que construyeron afuera de la ciudad donde él estaba, retirado. Y yo decía: definitivamente, o sea, mi papá se dedicó toda la vida a ayudarle a los demás.
y le tocó morir solito y terminar enterrado súper lejos. También me dio muy duro porque yo me fui por él, se murió, ni siquiera me lo podía traer en cenizas, entonces hasta la semana pasada fue que lo logramos sacar, hacer el proceso de cremación y ya traerlo otra vez para acá, para la ciudad con la familia. Entonces, yo les voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo me puse a buscar las fotos que tenía con mi papá y de hecho la última foto que encontré que tenía con él era cuando yo me había graduado de la ingeniería. Y eso fue hace mucho rato. A mi papá no era el que más se tomara fotos, a mí tampoco me gustaban mucho las fotos. Sin embargo, yo les digo, hey, atesoren momentos, atesoren recuerdos. Ustedes no saben cuándo va a ser la última vez que les va a faltar algo. Un dato adicional. Mi papá murió de un paro respiratorio, pues por lo del COVID. Sin embargo, recuerden la frase que él me había dicho. Algunos se tienen que ir para que otros vengan. Cuando mi hija nació con un defecto en su corazón, tenía los ventrículos conectados y bueno, decían si se le cierra, si se le cierra, si se le cierra y resulta que venían haciendo exámenes hasta que el día en que nació, eso nunca se le cerró, entonces nos dijeron yo creo que va a tocar operarla, entonces yo decía, uy, ella está muy chiquita y para operarla de corazón abierto, entonces claro, a los 3 meses se muere mi papá, yo decía, uy no, ya perdí a mi papá, yo no quiero ir a perder a mi hija. Y bueno, por pandemia todas las citas se atrasaron. Cuando resulta y sucede que como a los 5 meses, 6 meses tal vez de mi hija haber nacido, nos lograron dar la cita, la revisaron como 1 hora, yo entré en la cita con ella, como 1 hora la revisaron y finalmente dijeron, venga, ella ya está perfecto. Se ha curado, se le cerró todo, su corazón está perfecto. Entonces yo dije, ahí tomó la fuerza la frase de unos se tienen que ir para que otros lleguen. Valoren lo que hacen sus seres queridos, inclusive desde el más allá, por ustedes. Fue un placer conmigo compartir esa historia, acá con mi papá. Feliz noche.